Bienvenidos a un Gabo Podcast más conscientemente exitoso. Y yo le dije aquí a mi invitado, te voy a contar 3, 2, 1 y lo sorprendí. Tenemos al ingeniero Marco Ortiz Venegas. Él es pues ya un amigo, un hermano y además es especialista en ventas de alta dirección, arquitecto de negocios tecnológicos y de información y telecomunicaciones con una gran trayectoria. Así que el día de hoy nos vamos a llevar perlas de sabiduría y de conciencia de lo que es verdaderamente venir de abajo y llegar a niveles donde pues hay mucha responsabilidad justamente. Bienvenido, mi estimado Marc Ortiz, más conocido para los cuates y los amigos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches ya. Buenas noches a tu Bien, auditorio. bienvenido, pues ahora sí que depende del país, ¿no? Donde nos escuchen, Mau, y donde Sí, nos estén ¿verdad? escuchando en este momento, si es tardes, noches, días, en el Es momento en correcto. que nos estén escuchando. Eh, Pues a mí me llama mucho la atención lo que has venido haciendo durante muchos años y me gustaría que sepa la gente que nos conocemos ya desde hace alrededor de 43 años. Entonces, Es nos correcto. conocemos muy bien, pero ahorita en este ámbito ya profesional, es importante que compartamos el día de hoy, mi estimado Mark, pues tu trayectoria. Pero vamos para allá atrás, vamos para allá atrás, porque a mí me encanta que conecten mis invitados con su esencia, con sus pasiones, con su identidad, con lo que está ahí en su ADN. Así que si tú hoy eres un arquitecto de negocios, telecomunicaciones, tecnología de información, ventas, es un experto en ventas, ¿dónde nace este gusto y esta pasión por lo que hoy haces? ¿Qué recuerdas hacia atrás en el tiempo, en la infancia? ¿Dónde conecta esto que eres hoy, Marco? No, pues antes que nada, la verdad que gusto saludarte y verte a través de los años y felicidades, ¿no? Felicidades por este éxito que has tenido al cabo de tu carrera como mentor. La verdad es que me siento muy orgulloso de ti, o sea, adicionalmente de que seamos muy buenos amigos, pues vernos en este ámbito profesional me llena mucho de orgullo y saber que también que hicimos las cosas bien desde niños, ¿no? Eso sobre todo me gusta mucho saber que hicimos las cosas bien, ¿no? Que no nos fuimos por caminos turbios como conozco a mucha gente, ¿no? Y que la Exacto. verdad es que nos podemos ver a los 50, 51 años de edad, nos podemos ver y podemos voltear hacia atrás y ver que podemos decir lo estamos logrando, ¿no? Todavía no lo logramos, pero lo estamos logrando. Estamos en camino, Mark, y sí, Camino de... precisamente por eso es que estás aquí, Mark, porque obviamente sé lo que has estado haciendo, sé cómo te preparas, la formación, pero aquí lo que nos gustaría a todos escuchar, ¿no? A mi Gabo comunidad, a tu comunidad, a todo tu círculo cercano, Mark, es al hombre. Ok, Al hombre, porque yo sé que eres esposo, papá, ejemplar, responsable, etcétera. Tienes un montón de atributos, hermano, y también gracias. la admiración es mutua. Pero vamos a conectar con ese Mark de 6 años, 5 años, 9 años, 10 años. ¿Cómo conectas ese Mark de la infancia con lo que hoy estás haciendo y en lo que te estás desenvolviendo? ¿Dónde está ese puente? Pues mira, te puedo decir que mi puente de conexión, yo considero que es la perseverancia, es la constancia a mis Perfecto. sueños, a mis objetivos, el siempre me ha gustado tener mis propias cosas, hacerme mis propias cosas. Desde muy chiquito, si yo quería algo, tenía que luchar por ello, ¿no? Con calificaciones, con ciertas actitudes, comportamientos para que pues en casa poder obtenerlos, ¿no? Entonces, conforme vas teniendo ese crecimiento desde pequeño, desde la infancia, vas empezando a descubrir ciertas habilidades, ¿no? Claro. Yo recuerdo desde muy niño de decirle a mi madre, llévame a comprar bolsas de dulces para venderlas en la primaria, ¿no? Para empezar a vender dulces así a todos mis amigos, empezar a llevar mi dinero y ver que había un margen de utilidad, que en ese momento pues, yo no sabía que era un margen de utilidad, yo sabía que Claro. únicamente ganaba más dinero, que si invertía 50 pesos y ganaba 100, pues ya le había dado vuelta el dinero, ¿no? Entonces, la Claro. verdad es que es lo único que sabía y que volvía a hacerlo y que día a día
pues lo empezaba a hacer. Entonces yo te puedo decir que el puente de conexión de Marco como niño, como Marco como profesionista, ha sido pues la perseverancia, ¿no? El tema de si tengo un objetivo, buscar cumplirlo, el no detenerme ante las adversidades, porque creo que es algo bien importante, y ser muy tolerante a la frustración, ¿no? Porque sí hay muchas cosas hay muchos momentos en la vida donde te caes, donde las Ajá. cosas no salen como tú piensas, pero si eres perseverante y sigues y sigues y sigues, creo que logras brincar ese camino a través de esos puentes, eh, que Yo donde eso es lo entra que, tu. eso es lo que observo, Mark, la perseverancia. Y además, mira, dijiste algo interesante. O sea, vino a tu mente el tema de las ventas. Y yo sé Sí, que has tenido equipos de ventas de muchas personas a tu cargo. Te 70 sabes gentes he tenido. 70, sí, lo sé, más de 50. Yo me Sí, acuerdo que más de 50 y la verdad, sí, si manejar 5 o 10 personas ya es complicado, imagínate manejar 50, 60, 70 personas. Entonces, conecta muy bien las ventas porque siempre te has sabido vender, Marco. O sea, te has sabido vender con claro, una idea, con tu familia, con personas cercanas a ti. Esto me gusta. La perseverancia para mí, sí, lo avalo. Es el puente entre el Mark de pequeño y el Mark que hoy se está forjando, como tú dices. Nos queda tiempo. Déjame hacerte una pregunta muy, claro, muy específica, Mark, porque vamos a empezar a conectar, obviamente, lo que hoy eres con lo que nos acabas de decir, la perseverancia claro. y el tema de las ventas. Mira, tú has construido una carrera impresionante desde cuentas corporativas hasta lo que hoy pues estás haciendo como Chief Commercial Officer. Entonces, mi pregunta Sí, es, Marco, aquí va la pregunta. Sé que vas a saber responder. ¿En qué momento supiste que ya no eras un vendedor más, sino un arquitecto de negocios de alto nivel? ¿Dónde inclusive está? inclusive sí, 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 inclusive déjame voy un poquito más atrás, Gabriel. Eso, La verdad venga. es la verdad es que, bueno, ahorita comentabas, ¿no?, que la verdad no empecé como gerente corporativo, o bueno, fuera, ¿no? La verdad es que mi primer puesto fue de ejecutivo, terminando la carrera fue de ejecutivo de ventas, el más Ok, junior que te puedas imaginar, ¿no? Ejecutivo de ventas junior dentro de Avantel, que Avantel. Avantel Telecomunicaciones fue el primer competidor de Telmex. Imagínate lo que era ser el primer competidor de Telmex cuando Telmex era el monopolio más grande en México, Claro. cuando no había otro proveedor de servicios, o era Telmex o Telmex. Entonces, yo tuve la fortuna de estar presente cuando fue la primera llamada de larga distancia Oh, internacional México-Estados Unidos. eh, estar presente pues en esa conmutación de que algo que parecía increíble y que nadie daba crédito, donde sonaba una llamada a través de una línea de cobre que era misma infraestructura de Telmex, pero ah, que salía en algún punto, daba un brinco o un salto a la red de Avantel para llegar a Estados Unidos. mira, Entonces, que. eh, se empieza a abrir un mercado muy interesante de larga distancia, se empieza a abrir después un mercado de Internet, pero Internet que Ujú. de forma residencial, ¿no? El Internet residencial, donde marcabas por tu número telefónico, que era Sí, me el acuerdo. Internet dial-up, era el El Internet dial-up, dial-up, donde, sí, donde claro. te, y empezabas y, entonces tenías El una serie de sonidito, sonidos para claro. conectarte a un proveedor de servicios, ¿no? De Internet. Entonces, pues me tocó vivir te digo, desde los inicios Ok. de las ventas de telecomunicaciones, y donde entra esa competencia directa hacia Teléfonos de México en ese entonces. Entonces, empiezo yo como ejecutivo de ventas. Se abre un programa a través de Banamex, porque el dueño de Avantel tendría que ser como socio mayoritario una empresa mexicana. Entonces, Ah, entonces es ok. Banamex como en el 51% de participación, y MCI WorldCom con el 49%. Entonces, realmente, aunque toda la infraestructura internacional era de MCI, una empresa de Estados Unidos muy grande,
ellos tenían el 49% y el socio mayoritario era Banamex con el 51%. En ese Ok. momento se abre un programa que se abre a través de la cartera de clientes de Banamex, ¿no? O sea, se abre un Ajá. programa Banamex, pero dentro de Avantel, ¿no? Entonces, asignan un equipo comercial donde éramos en la primer camada, por así decirlo, éramos alrededor de 30 ejecutivos, todos Ah, recién egresados, todos pues chicos, ¿no? jovencitos, Todos jovencitos. 21, 22, 23 años, el más grande, 24, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y trabajábamos a través de las sucursales, o sea, teníamos asignadas zonas Ajá, dentro de las sucursales de Banamex. Y pues nuestra labor era vender larga distancia e internet, de internet para casas. Entonces ah, exacto. era un mercado residencial, realmente era un mercado residencial. Entonces, hace rato te hablé un tema muy importante, la parte de ser tolerante a la frustración, Totalmente, ¿no? sí. ¿Qué pasa? Porque, Totalmente. porque la parte de ventas, créeme que te hablé de dos temas, dos puntos, dos palabras, persistencia y frustración. Y frustración. Parecen polos opuestos, pero realmente se conjuntan. Tú tienes que estar vendiendo, 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 y a lo Que, mejor a lo largo del día, imagínate en una fila de un banco, ¿no? Una fila del ajá. banco, estar tú llegando como ejecutivo, promocionando, dices, oye, soy ingeniero ya, güey, ¿no? Pero aún así estoy empezando y estoy vendiendo un producto. Entonces llegas y a cada persona oiga, larga Claro. distancia, habla Estados Unidos, saben lo que es el Internet, estar explicándoles cómo Oh, funciona el Internet, ¿no? Porque interesante. estaba iniciando, la Claro. mayor gente te decía, sí, pues hago 3 llamadas sí tengo familia en Estados Unidos y hablo a estos destinos, pero solamente hago pues 2 o 3 llamadas al mes, ¿no? Entonces no me es tan atractivo tu Oh, promoción. tu Entonces promoción. eran 200 o 500 Pocas. nos, ¿no? Ajá. Por un sí, Por ¿no? un Por un sí. sí. Entonces Wow. hay días que salías derrotado, hay días que Sí. salías de la Cabizbajo, sucursal y claro. cabizbajo, ¿no? Y al otro día decías, Claro. bueno, es un nuevo día, hay que empezar de nuevo. Vamos Y por otros otra vez, 200 y nos. vamos por los 200 nos, ¿no? Entonces Ok. es algo padrísimo que la verdad es que no me gusta a mí Wow. brincármelo nunca Claro. ni en mis entrevistas de trabajo, porque eso es lo que me ha dado un poquito de que el entrevistador, el dueño o el presidente de la compañía que me está contratando, pues Ajá. diga, Marco, pues sabe luchar Por el objetivo. desde los inicios, por el objetivo, y Ujú. ya eso les da una idea desde de tu formación, ¿no? Claro. Entonces, de verdad, seguían, como tú dices, ¿no? Otros 200 nos, otros 500 nos, Entonces, y sí, de repente claro. salía uno o dos sís, ¿no? Pero al final, Wow, qué ese maravilla. uno o dos sís eran, pues, abanderamiento, se llamaba Ajá, ok. abanderamiento de líneas, era cuando tú cambiabas porque dejabas tu telefonía local Ujú, ujú. en Telmex y tu larga distancia en Avantel. Ah, Entonces, tú uh, llegabas y por medio de un formato que decía, del cliente lo firmaba, decía, esa carta llegaba a Teléfonos de México y Teléfonos de México oh, tenía la obligación de conmutar obligación. la larga distancia hacia Avantel porque era decisión Claro. de los clientes. Oye, Entonces, eso está buenísimo, Marco. Déjame hacer un paréntesis aquí, sí, sí, porque sí, no cualquiera va por 20 nos, 30 nos dentro de un tema de ventas. A mí me encantan las ventas, obviamente, no lo he hecho en el nivel en el que tú estás, pero entiendo muy bien que para obtener un sí hay ciertos porcentajes, ¿no? Ciertos porcentajes de tocar puertas, hacer claro. llamadas, que clientes en frío, que calientes, que esto, que el otro, que prospectos, que bien definidos, perfilados, etcétera. Tú sabes más de eso. Ahora, Sí, pero totalmente. Se recibir llama 200 nos, o sea, no lo había escuchado, la verdad, hasta ahora, hasta No, ahora. te puedo decir 200 o 500, ¿no? O sea Wow, la verdad es que el número es impresionante, porque al qué final bárbaro. no era una sucursal, o sea, Banamex se manejaba por Claro, distritos. Entonces, si tú tenías el que, distrito de Tlalnepantla, atendías 15 sucursales, entonces eran ok, 100 nos por sucursal. Te puedo decir, la realidad es que sí es tú estabas persistiendo, 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 y la verdad es que no wow. el ¿qué pasaba ahí, Gabriel? Ahí la visión es que no estaba bien enfocado el mercado hacia dónde Ajá. querías llegar, ¿no? Eso, ¿verdad? Sí, exactamente. La verdad,
yo fue algo que yo de verdad empecé a detectar después de recibir nos constantes. Dije, a ver, yo vengo aquí a vender líneas de larga distancia y servicios de Internet para casas, para residenciales. Pero Ok. también en el Inter, la empresa saca un producto que es el Internet para empresas, ¿no? Ah, ok, Internet para empresas. Entonces empresarial, ya ok. daba, digamos que Internet empresarial ya empieza a dar mayor ancho de banda y empieza a dar Ok, ciertas soluciones. ok. Entonces, de verdad, yo platicando con los de gente del banco, gente de los ejecutivos, gente del sector financiero que no sabían Ujú. absolutamente nada de telecomunicaciones, pues Ok. yo de repente empiezo a ver el movimiento en el banco, ¿no? Y empiezo a ver que había unos escritorios del lado derecho, ¿no? Aparte de las cajas donde se hacían las filas. Ajá, Entonces, exacto. yo veía esos escritorios y decía, bueno, ¿qué hacen ellos? Y me acercaba con ellos, oye, ¿qué haces tú? No, pues yo atiendo empresas, ¿no? Entonces yo atiendo empresas y les genero Ah, créditos a las empresas, les tramito, pues sus seguros de vida, les tramito, ajá. pero la mayor parte es las empresas se acercan a Banamex para que les hagamos Oh, préstamos o para guardar su claro. dinero o les manejo, pues les guardo su dinero, ya hablando de tecnicismos, pues le llaman captación, ¿no? A cuando una empresa Captación. mete su dinero dentro de una empresa, dentro del banco, perdón. Y en ese momento, pues se me prende el foco, digo, a ver, yo vengo por líneas y les digo, a Por ver, este perfil, claro. qué te parece si tú como ejecutivo de empresas, cuando tengas, cuántas empresas visitas al día? No, pues mínimo 3. Oye, ¿me podrías invitar? No, pues claro que sí, Ah, ¿no? Claro que sí. Entonces me empiezo a pegar a los ejecutivos de relación del banco, del ¿no? banco. Y me empiezan a llevar a una cuenta. Me acuerdo mucho la industria mexicana del acero. Ajá, ok. Estaba aquí, esta empresa que estaba aquí ubicada en una zona súper despoblada, te lo juro que yo decía, me van a robar aquí. Pero bueno, cuando llegamos ahí, empezamos a platicar con el director. Obviamente los ejecutivos del banco tenían relación hasta arriba, porque llegaban con el Ah, apoderado legal o con el director ajá, financiero, y es claro. gente que buscaba ahorros. Sí, sí, la verdad es que sí Ajá, buscaba ahorrar, ¿no? Y te das cuenta que en una empresa, pues en una empresa en ese momento no eran líneas digitales ni eran troncales IP, ajá. Exacto, exacto, eran líneas analógicas. analógicas, ¿no? Tal cual como sonaban en tu casa, así era el cobre y llegaban a las empresas. Entonces, en una empresa existían 100 líneas, Ah, ¿sabes? ok, Entonces, ok. en una empresa existían 100 líneas, ahí en ese momento es donde yo llegaba y decía, oye, ¿cuántas líneas tienes? Mira, vengo de Avantel, somos parte del grupo Banamex y como parte del grupo Banamex, el objetivo es generarte ahorros de lo que hoy pagas con Telmex. Yo te puedo ofrecer mínimo un 30-35% de descuento en tus llamadas Claro, de larga distancia. ¿Generas larga distancia? Era mi pregunta. ¿No? Entonces, como son empresas, claro. decían, ¿sabes Ahora qué? Sí, sí, sí tengo claro. muchas llamadas, le pago 500,000 pesos a Telmex de larga distancia. Oh, ¿Contigo wow. cuánto pagaría? Oye, pues dame esas 100 líneas. ¿Cuántas líneas tienes? No, pues tengo 100 líneas. Me presta su recibo. En ese momento me daba su recibo el cliente. Ok. Yo sacaba, veía cuántas líneas eran y te lo juro, Gabriel, le decía, deme 30 minutos en otra oficina en lo que ustedes arreglan sus temas de banco. Yo le entrego un Ah, análisis y me iba con el recibo y ajá. me iba con mi computadora y en ese momento me ponía a hacer un análisis línea por línea, a puntear, el Ah, ok. recibo, cuántas llamadas de larga distancia y a generarle un análisis de cuánto pagaba de larga distancia en ese momento. Ok. Entonces lo hacía de manera express, regresaba en media hora, 40 minutos mientras ellos terminaban su charla, ya le decía, Ajá. ingeniero, tengo el análisis y con nosotros estaría pagando, en vez de 600,000 pesos, estaría pagando 280. Ah, no, pues Ah, cámbiame. de una vez, claro. Cámbiame ya. ¿Qué riesgos tengo? Voy a perder mis servicios, voy a tener interrupciones, ¿cómo funciona? No, 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 no va a perder nada, para ustedes transparente, ya abanderamos las 100 líneas y con eso se hace la migración, es un término que se llama portabilidad, Ajá, portabilidad. se Ujú. hace la portabilidad y se generaba ese cambio. Entonces, ya no regresaba yo con 100 nos, regresaba con 100 líneas, Oh, con regresaba 100 con 100 sís de con una 100 sís visita de una o dos visita. visitas, claro. Oye, Exactamente, esto está ¿no? maravilloso, Mar, porque yo es lo que digo. Hay veces que uno desarrolla habilidades.
Ujú. ¿no? Vas con el camino de tu trayectoria, tu vocación, tu profesión, vas desarrollando habilidades. Pero este tipo de movimientos, como el que nos estás compartiendo, eso ya se trae en el ADN, porque esta es una Sí. visión de 40 kilómetros. Tú estás viendo hacia 40 kilómetros hacia adelante cuando otros ven solamente 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. O sea, esto ya se trae, ¿no? Sí, no, y Esto ya espera, se trae. y espera, o sea, deja, independiente, te creo que ya se trae, pero que lo veas tú como un ejecutivo junior de 23 años, 24 años, y que no lo vea un director general A eso que voy, que viene claro, claro. que ya viene de una formación de Y de de muchísimos años experiencia, de experiencia, un director de Banamex que tiene todas las relaciones del mundo, un director totalmente. de Avantel que tenían todas las experiencias, gerentes que estaban ya con 10, 15 años de experiencia en Claro, telecomunicaciones. claro, Entonces, no lo claro, veían, ¿sabes? Entonces, no veían, claro. decían: "Haz el equipo y que vendan a través de Banamex", ¿sí? Pero no te decían el cómo o qué utilizar de Sí, qué Banamex. utilizar, claro, Entonces, ¿qué utilizó Marco Ortiz? La cartera empresarial de Banamex. Entonces claro. empiezo a hacer visitas con los ejecutivos de relación y empiezo a vender, a vender, a vender, a vender, a vender. Entonces llegaban las juntas en Avantel y en ese momento, pues era, los demás ejecutivos, te hablé hace rato un número de 23 Sí, ejecutivos, claro. ¿no? Llegaban 22, llegaban con una o dos líneas y yo llegaba con Wow. 500, y yo llegaba con 500, ¿no? Oh, Entonces llegaba con wow. 500 líneas abanderadas y me decían, oye, puta, ¿cómo, o sea, ¿cómo estás Pues, ¿qué estás logrando esto, cabrón? haciendo? ¿Qué Claro, ¿qué estás estás haciendo? haciendo? Exacto, ¿qué estás Y haciendo? esa junta la tuve en un one to one, ¿no? Con el Ajá, que era, con el que era mi jefe. Todavía me ajá. acuerdo de ellos. Así parece que lo estoy viendo en este momento. Y me decían, oye, ¿qué estás haciendo, cabrón? ¿Cómo estás vendiendo, abanderando 500 líneas, cabrón? Y le digo, bueno, a ver, vamos a tener una plática uno a uno. Y en esa plática uno a uno, le digo, a ver, yo te digo qué estoy haciendo, si tú me haces coordinador del equipo, Ajá, claro, claro, ¿no? por supuesto. Entonces empecé a negociar, A desde ahí negociar, empecé a sí. negociar mi puesto, Claro, ¿sabes? que eso es lo Por, que eso es lo que yo veo en ti, Mark. Quiero aclararlo, o sea, tú eres un excelente negociador, o sea, para mí eso es lo que yo, o sea, obviamente es un experto en ventas, pero esto de la negociación sí, se la te verdad es que da. es algo que obviamente lo mejoras con la práctica, pero ya lo debes, Claro, con técnica, ¿no? práctica, formación, Entonces, experiencia, claro, claro, totalmente, totalmente, porque claro. sí he visto negociadores que los tumbas muy rápido, ¿no? O gente que con pura objeción diciéndote Ujú, no, 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 logra bajar a todos, ¿no? Es más, no te vayas muy, claro. muy lejos. Ve a un Elías Ayub en un Shark Tank, ¿no? En un Ujú, programa. A todos les ujú, dice ujú. no, 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 hasta que les bajan los calzones y en ese momento es cuando compran. Entonces, si Cuando compra, exacto. lo llaman el mejor negociador de Latinoamérica, entonces de América Latina. Claro, Entonces, por la verdad algo. es que no, pero puede ser que pues su misma posición o sus mismos medios para poder negociar con alguien que tiene menos o que pretende salir exitoso de esa negociación, le dice sí a todo porque quiere hacer Claro. negocios con él. Entonces él se dedica a decir no, 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 no voy hasta que logra su resultado y dice, entonces sí voy, Ahora ¿no? sí Pero voy, entonces, claro, entonces pues, hay tipos de negociador, ¿no? Tipos de negociación claro, y aprender ciertas técnicas para poder también no ser un negociador que quedes mal con tus clientes o quedes mal claro, con las personas, sino claro. que es un negociador donde ambas partes queden Donde sea un conformes. Eso, ganar-ganar, donde donde sea sea un un ganar-ganar. ganar-ganar, Claro. totalmente, ¿no? Eso es lo que me Entonces, gusta a mí, Mark. Pues, no sé, no ujú, sé si tú has leído, a lo mejor sí, el libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Pues es una ujú, Biblia justamente sí, de cómo negociar, de cómo resolver conflictos y problemas que se escribió desde hace muchísimas décadas y es la Biblia de cómo tener empatía y llegar a un ganar-ganar con las personas. Entonces, ahorita que me estabas hablando de tu trayectoria y de estos ejemplos, Mark, pues obviamente empecé a jalar como dos o tres super tips de ese libro, que es sí, mira, en ese libro se han basado la mayoría de las personas que están en ventas y en negociación, en ese libro. No estoy okey, diciendo que okey, ahí ujú. esté todo, pero para Sí, mí claro, el 60%, 70% de lo que yo veo en el mercado, ahí está. Entonces, ahorita que me estabas hablando, dije,
pues me está hablando de los principios de la negociación, la empatía, resolución de conflictos y cómo obtener un ganar, ganar así literalmente. Ahora, Mark, tengo una pregunta. Tú sabes que yo Sí, soy un adelante. experto en esta parte de que lo que sucede en tus negocios Ujú, y en tu labor, en tu trabajo, en tu vocación, en tu formación normalmente va ligado a algo en ti o algo que tú estás experimentando con tu familia. sí, Vamos a claro, trasladarnos un poquito y vamos a ver al Mark, al hombre de familia, claro. ¿dónde, en dónde se han dado estas buenas negociaciones, estas buenas ventas, estos buenos resultados en tema familiar, Mark? Yo estoy seguro que por ahí hay información. Ah, muchísima, muchísima. La verdad es que, ¿qué te digo? Que las mejores negociaciones las hago todos los días con mis hijos, ¿no? La verdad Sí, es que son claro. es un toma y dame, ¿no? Sí, más con los Va y de ahora, viene, ¿no? ¿no? Más con los de Sí, ahora, ¿verdad? sí, Hay que totalmente. ser muy, Entonces, muy colmilludo para hacer un ganar, ganar inclusive real. inclusive, ¿no? Es el sentirte, eh pues todas las pláticas con los hijos tienes que negociar los permisos de salida, Todo, sí. tienes que negociar el dinero que les das para sus gastos, Ajá. tienes que negociar cuándo se quieren ir de fiesta, pues también racionar ciertos gastos. Entonces, Claro. todo es una negociación, ¿no? O sea, quieres salir el fin de semana, ¿qué me estás dando a cambio tú durante Uh, la semana órale. para que logres tener ese permiso, ese dinero de Claro, su hijo, ten, ve, diviértete, ¿no? El que ten las llaves del carro y puedes llevártelo, ¿no? O sea, son muchas cosas en las que ese claro. tipo de negociaciones se pueden llevar a cabo en el ámbito familiar, ¿no? Sí, y lo sabía o lo sé, Mark, porque pues justamente lo llevo viendo de 14 años a la fecha. Cuando alguien no tiene éxito en su negocio o pierde dinero o lo traicionan o tal, normalmente es porque en su casa tampoco tiene un equilibrio, no hay un equilibrio familiar, ¿sabes? No hay Sí, un respeto, no hay un tal. Y yo estoy seguro que tú, como estás teniendo éxito, creces, sales de una empresa, vas a otra, ahora ganas más, ahora las comisiones son mayores, entonces algo estás haciendo bien en tu casa, algo estás haciendo bien en tu claro. círculo más cercano. Por eso lo quería puntualizar, Mark. Sí, te digo, y son muchos puntos, ¿no? O sea, te podría poner muchos ejemplos, la verdad, pero todo viene de una conversación. Entonces, Totalmente. inclusive, si lo llevas desde una negociación con un cliente, tienes que empezar desde una empresa, con un director, con un consejo de administración, con un consejo directivo, un Ajá. comité, porque no a veces no nada más llegas con una persona, a veces te enfrentas a un comité de dirección de 12 personas a Sí, las de que tienes que 12. convencer por qué tú Wow. eres la opción, ¿no? Entonces, Ajá. ese tipo de negociaciones, a lo que voy es que de igual manera tienes que analizar perfectamente bien Sí, el qué perfil necesitan, de quienes, el ajá. perfil de cada quien. Claro, Igual lo tienes que analizar en tu casa, igual lo tienes que analizar con tus hijos, ¿no? O sea, lo tienes que claro, analizar con tu esposa, lo tienes que analizar con todo mundo, porque al claro. final del día, en todo momento caes en negociaciones. Totalmente. Y el conocerlos, el conocer a una empresa o el conocer a tu familia, puedes empezar con una simple pregunta, ¿no? Cuando tú Ajá. dices, cuando llegan tus hijos, llegan y, ¿qué tal te fue? Bien, ¿no? Y ahí se quedó, Ajá. bien, Sí, ¿no? bien, ¿No? Entonces, si tú reformulas tu pregunta totalmente. a ver, hijo, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo te fue? Cuéntame tu día. ¿Qué tal? Ah, ya elabora más, claro, Claro, cuéntame tu día. claro. Ah, pa, fíjate que fui a esto y atendí a 3 pacientes. Mi hijo que está ahorita, terminando su carrera y está en prácticas en el Hospital General, y atendí 3 Ah, pacientes, y fíjate, y me empieza a soltar, a soltar, a soltar, a claro, ahora soltar, a soltar. sí. Me empieza a soltar información, ¿no? Ok. Entonces, basado en toda esa información, en esa plática, pues yo siento que hago una empatía con él Empatía, o con claro. ellos, y en ese momento, pues, ya me contó su día. Entonces, yo también como papá me concientizo de decir,
Y, híjole, mi hijo tuvo una semana pesada, mi hijo Ajá, fue de aquí a acá, de acá a acá, se claro, movió en transporte público, o se movió en carro, o le cayó en la lluvia y se mojó, ya, o sea, ya ok. tengo Tienes un contexto mucho más tengo un amplio, ¿no? De contexto su, mucho más amplio, claro, entonces en su negociación seguramente él va a salir exitoso y yo voy a ceder. ¿Por qué? Porque claro. él ya cumplió, pero yo también tuve que Eres consciente preguntar, de ello, soy claro, consciente y pregunté, y pregunté, y pregunté todo lo que más que pude. Lo mismo lo llevas a lo que lo llevas a cabo con un cliente, ¿no? Entonces claro, claro. le preguntas cómo estás, hacia dónde va tu empresa, ¿no? Ahora que Ajá, hablamos con temas de transformación digital, hablamos temas de decir, oye, ¿hacia dónde vas con toda la tecnología que hay hoy en día? ¿Cómo la vas a utilizar? ¿Cómo la piensas utilizar? ¿Tienes algún mapa de ruta? ¿Has creado o sea, sabes, has sabes ido hacer creando preguntas esas, importantes, sí, Mark, preguntas claro, importantes que te claro. dan. Y si tú le hablas a un cliente, si tú llegas, a ver, yo llego contigo, Gabriel, Ajá, ¿cómo claro, estás, Gabriel? Buenas tardes. Mira, soy Marco Ortiz, represento a la empresa Telecom District y pues quiero ver si necesitas algo de claro. telecomunicaciones, ¿no? Tu respuesta va a ser, pues no sé, yo No, soy pues no, ni Gabriel, soy el siquiera saben director qué necesitan, general, claro. no soy el director general, la verdad es que no tengo ahorita requerimiento, pues a lo mejor te canalizo con mi director de tecnología o el gerente de infraestructura y pues, platiquen y ya después. Entonces, en ese momento perdiste una Claro, oportunidad de tener a un tomador de decisión tomador de decisión, por no saber formular, formular una pregunta, ¿no? claro. Entonces, si tú empiezas a hablar el lenguaje de un director general, de un CFO, Ujú, un CTO, ¿no? De un Chief Technology CTO, Officer. Entonces ajá, empiezas a hablar con ellos hacia dónde va la compañía, cuál es el rumbo, hacia dónde están orientados todos ajá, ellos. los ¿Qué planes de quieren la organización, conseguir, no? qué ¿Qué quieren quieren conseguir? conseguir. Entonces Claro, sí, ahí ya podemos establecer una charla donde yo te puedo decir a través de la transformación digital, a través del uso de las mejores tecnologías, de las mejores prácticas, cómo hacerlo. claro, Cómo te puede ayudar la tecnología a lograr esos objetivos? Entonces empezamos a hablar ya te digo, de temas de transformación digital, ajá, empiezas a hablar ya excelente. temas un poquito más profundos de, oye, Más a nivel profundos, de arquitectura empresarial, cómo piensas eso, alinear el negocio con la tecnología la adecuada, o sea, tecnología, cómo lo claro, piensas empatar, ¿no? O sea, claro, empezamos a hablar un poquito más términos más financieros, empiezas a hablar claro, de OPEX, de CAPEX, de churns, ah, de pérdida de la empresa, o sea, de temas que la empresa puedes decir, oye, esto le interesa al financiero. Entonces, pero ajá, también yo como director general, pues lo conozco porque yo obviamente vengo a agarrar este barco y a lo mejor lo heredé, a lo mejor tengo muchos temas heredados y tengo ajá, que orientar este barco a que empiece a jalar bien. Entonces, claro, sí, siempre voy a tener un proceso de cambio. Entonces, dentro de esos cambios, estamos muy conscientes que deben de tener un mapa, una guía, claro. Mapa, una guía, una una ruta que ruta. seguir, ¿no? Entonces te das cuenta cuando un director general está involucrado en su Hey, organización, sí, ¿verdad? Ahí lo sabes luego, ahí, luego. ahí te vas a dar cuenta donde él sabe perfectamente bien los objetivos, qué quiere lograr y cuándo y cuánto piensa invertir y cuándo lo quiere lograr. O sea, te vas hasta una línea de Claro, tiempo ya en números, cuánto tiempo quiere lograr esa parte. Esos ya. objetivos los Y, quiere y eso es de aterrizar. lo que tú te encargas, Mark, de hacer Claro, a una empresa mucho más claro. sustentable, productiva, flujos de efectivo, producción de tal, pero con respecto a la tecnología, ¿no? Porque la Sí, tecnología va totalmente, avanzando a pasos totalmente, agigantados. Yo sé que totalmente. podríamos aquí, mi querido Mark, yo Muchas sé que tú horas. y yo podemos horas de experiencias, de momentos difíciles, pero vamos ahora, porque normalmente lo hago con mis invitados. Ya en la parte de la recta final empezamos a hablar de cuál es la la negociación o la venta más productiva que has tenido en toda tu trayectoria. Yo sé que por ahí hay un tema de 270 millones en proyectos con cloud, pero a ti, Mark, ¿cuál es la Sí. venta? A lo mejor no de mayor cifra, sino de mayor satisfacción porque fue complicada o porque tal. ¿Cuál es la que más te viene a la mente? ¿La más exitosa para ti o la más representativa que te hizo sentir como campeón y como Superman? ¿De qué te Pues mira, acuerdas?
Tengo varias, Gabriel. La verdad es que Yo tengo sé. varias. No, no, te digo que Tengo podemos varias. tener horas aquí, pero Sí, yo la que tengo más, la varias. que más, la que más, Tengo tú. varias. Tengo varias y no necesariamente es la que más me factura, ¿sabes? Exactamente, a eso me Eh, refería. mira, yo participé, yo hice la planeación y toda la arquitectura de nube para Aeroméxico, ¿no? Que es la Ah, para aerolínea más importante. Aeroméxico. Aeroméxico Wow. hice todo el proyecto Move to Cloud, todo el proyecto Oh, de mover toda la infraestructura desde on-premise, que es desde el sitio del cliente, ajá. hasta diferentes nubes, ¿no? Porque no nada Ok. más era una sola nube. Los llevé con su principal. Empecé con un enlace, empecé hacia Oracle Cloud, Ajá. después empezaron a salir servicios hacia Amazon Web Services, después empezaron a salir servicios hacia Microsoft Azure. Ok. Entonces se empezó a convertir lo que fue un enlace por el cual me dieron la oportunidad de participar, se empezó a convertir en una arquitectura compleja, en una arquitectura robusta y Arquitectura. en una Ok. arquitectura multicloud, ¿no? Donde combinabas Ok. 7, 8 nubes desde 2 puntos o 3 puntos de presencia de Wow. Aeroméxico, Ok. cuando eso te estoy hablando hace 8 años, ¿no? Ok. Ok. Aproximadamente 8 años, más o menos 9, que fue cuando realmente empezó la tecnología La de nube tecnología. en Ajá. entrar a pegar en México y en el mundo, ¿no? Me dio muchas satisfacciones, obviamente, porque pues tuve la oportunidad de trabajar para Aeroméxico muchos años, ¿no? Claro. Ok. Y me da mucha satisfacción, pero la que más orgullo o satisfacción me ha dado es Televisa. Ah, Televisa. Televisa es mi cliente hasta la actualidad. Ok. Televisa es mi cliente ha Perfecto. sido mi cliente 10 años de mi vida, Ok. ¿no? Donde he ido creciendo servicios poco a poco y Ok. empresa a la que me muevo, empresa a la que Televisa me sigue, empresa a la que me muevo, Ah, te vas empresa siguiendo a a la que ti. teleguía. Sí, Ajá. claro. Ok. Entonces, creo que es algo Buenísimo. muy importante cuando logras tú como vendedor que los clientes te vean a Te ti sigan. y no a la Ajá. empresa, Y no la ¿sabes? empresa. Entonces, que los clientes te vean por una buena atención, te vean por Claro. una buena asesoría, porque les diste Mm, consultoría, porque te ven que les aportaste algo muchísimo valor, claro, y a su productividad. negocio, Claro. productividad, su negocio fue exitoso gracias a todo lo que en tu cabeza entró, en tu cabeza Claro. se empezó a planear y obviamente, ¿no? De mano de equipos de ingeniería, oye, podemos hacer esto, podemos hacer esto, podemos lograr esto. Y te digo, ¿por qué Televisa? Porque Televisa tiene una propia empresa de telecomunicaciones que se llama Vestel. Ok. Entonces, Por eso es para mí es un reto doble un reto el doble, poder claro. venderle a Televisa cuando ellos Buenísimo. tienen en casa a Vestel, ¿no? Ajá, Entonces, exacto. entonces, ahí es donde vienen muchos temas donde dices, oye, todo el mundo se pregunta en el medio, ¿no? En el medio, porque me conoce Claro, mucha gente de claro. muchas empresas. Oye, ¿cómo le vende Marco Ortiz a Televisa? A Televisa. Si Televisa es Tiene dueño de Vestel. Vestel, Ajá, ¿no? Vestel. Entonces dices, pues bueno, o Que, sea, que la es la verdad es misma que pregunta que se hacían cuando estabas en el banco con Avantel. O exactamente, sea, ¿sí? ¿cómo le está haciendo este cabrón? No, pues Cómo le está haciendo. así, ¿no? Pero ve cómo es a un nivel empezando mi carrera y cómo es a Y un acá nivel arriba, sí. 30 años después, ¿no? O Claro, sea, porque está la perseverancia. claro. Está la perseverancia, está la milla extra. Estoy seguro que dentro de toda tu trayectoria, Mark, pues llevas muchas horas que podías haber descansado, dormido, disfrutado, pero realmente estabas dándole un valor muy Sí, alto a alguien que pagaba 10 pesos, pues tú se lo dabas como de 15 o 20, ¿no? sí, Gabriel, no, por te digo, Totalmente. han pasado muchísimos proyectos, te digo, con Aeroméxico, pues son operaciones 7 por 24, Sí, nunca paran, exactamente, porque a al eso me final del refiero. día no nada más es un mercado mexicano, es un mercado internacional donde tienes muchas conexiones, tienes un sistema de reservación en la nube, tienes sistemas financieros, tienes muchos controles dentro de los servicios de nube que van conectados por tu infraestructura. Entonces, si en algún momento, pues la fibra óptica o los fierros llegan a fallar o se llegan a caer o llega a haber un corte de fibra óptica y se llegan a caer Claro. servicios. Entonces, de verdad, yo recibía llamadas a las 3, 4, 5 de la mañana y me levantaba y a esa hora levantaba yo a un equipo de ingeniería, Conéctate, ajá, levantaba gente, exacto, ¿no? exacto. Independientemente que hay áreas de soporte, ¿no? Ajá, Siempre era ajá, como, oye, levanta tu ticket para que claro. obviamente la empresa sigamos el proceso correcto,
pero Marco Ortiz ya estaba levantado a las Sí, 4 ya o 5 de la estabas mañana levantado, sí, atendiendo estoy seguro. y estaba escalando gente, ya estaba levantando yo a mi equipo de ingeniería para revisar, ¿no? Todo y lograr darle un tiempo de atención récord al cliente. Un Oh, es Televisa, una o sea, maravilla. un Televisa donde traigo proyectos que han salido en televisión, el proyecto de la Ujú, Casa de los ujú. Famosos, Ajá, todo ese proyecto lo hice yo, ¿no? Todo ese proyecto lo hice yo de conectividad buenísimo. desde la Casa de los Famosos en Whisky Lucan, de Endemol Shine, a Oh, Televisa Chapultepec y después de interesante. Televisa Chapultepec subirlo a la nube de Google, porque la nube de Google en Ajá, Estados Unidos, ahí se gestiona todo el contenido, pero ajá, ¿qué ok. crees? Que Televisa tiene su propia televisión de paga que se llama VIX. VIX, claro. Y VIX vive en Amazon, güey. Entonces tienes que hacer Oh, la tienes que conexión tienes conectarlos. que conectar Google con Amazon para que el cliente pueda bajar el Wow, contenido. Entonces, qué son temas interesante. muy, muy interesantes. Y la verdad es que te digo, ¿qué me ha podido dar para poderte decir que Televisa es yo creo que mi caso de éxito más De grande? éxito más Es grande. independientemente porque hay una empresa de telecomunicaciones dentro, hay una empresa de telecomunicaciones dentro, Ujú, al final pues esa empresa de telecomunicaciones no tiene, digamos, o no ha tenido ese nivel de consultoría o de paciencia de entender perfectamente bien qué claro, es lo que quiere su propia organización, sus propios directores. Y entonces ahí es donde yo he estado para hacer, hay algo muy interesante en este medio, Gabriel, que es, claro. hay muchos departamentos que pueden ser del mismo eh, director de tecnología, ¿no? Ok. Pueden ser que le reportan al director de tecnología, pero hay gente de tecnologías de información, que es toda la parte de software y sistemas, y toda la Ajá. parte de telecomunicaciones, que es infraestructura, fibra Ah, óptica, esa es otra antenas, y cosa, que son los medios de claro. transmisión. O sea, todo eso entra dentro de Wow. la tecnología. Pero al Ok. final del día, ¿qué crees? Que el área de tecnologías de información o sistemas no entiende muy bien el idioma de Al de acá. telecomunicaciones, y el de telecomunicaciones no entiende el idioma de tecnologías de Ah, información. entonces tú eres un Entonces, traductor de tecnología dentro de la claro, tecnología, un puente. claro, Eso, ya ahí es encontramos tu donde yo entro. expertise. Ahí es Exacto. donde yo entro en ser un Excelente. interlocutor Buenísimo, con la gente de buenísimo. infraestructura. Le digo, oye, es que tu gente de tecnologías de información y sistemas quiere esto. Y Sí, tú, sí. gente de sistemas, tú necesitas este ancho de banda y esta tecnología Ya. para poder pasar los sistemas que tú quieres Wow. pasar. Ya te Entonces, ahí entendí. es donde me convierto en arquitecto, es donde brinco de ejecutivo de Arquitecto. ventas a arquitecto de soluciones, Exactamente. cuando Sí, logro eso es lo tener ese expertise. porque eso es lo que vi, arquitecto de tecnología, informaciones y telecomunicaciones. Yo dije, este señor Ujú. desarrolló algo que no cualquiera desarrolla, que es justamente ser un puente entre seguramente dos bandos que se pelean, Sí, no se entienden, hablan diferentes idiomas. Él es un sí, traductor, por eso es un arquitecto. exactamente, Ya. Mi, exactamente. mi estimado Y Mark, yo sé que podríamos estar acá horas y horas. Estamos llegando ya a la parte final de este Gabo Podcast. A mí se me fue como agua, tú lo sabes. Aquí estoy no, bien no, yo también. entretenido contigo y aprendiendo un montón de ti. Ya sabes que yo, cuando les digo que tengo invitados de altísimo valor, que están sirviendo a México con sus expertices, con sus talentos, con sus empresas, con este ADN de servir a México. Pues yo la verdad siento que estoy como en una mentoría personalizada uno a uno que vale 10,000, 15,000, treinta Claro. mil dólares. Así me siento en este momento, mi No, querido claro, y Mark. es algo impresionante, ¿verdad? Y pues, si te preguntas de dónde viene eso, pues puedes ver un poquito mi formación. Son 10 años de Totalmente. experiencia en TI, 10 años en Ajá. TI y 15 años en telecomunicaciones. Son Entonces, 25 años, claro. el entender los dos A lenguajes, los y dos. después viene la nube, y la nube me da esa opción. La nube es infraestructura y telecomunicaciones y software y TI, ¿no? O sea, es todo integrado en una misma caja, en una misma región, en algún punto del mundo. Eso es la nube. Entonces, me da esa satisfacción de cuando empiezo a echar la mente hacia atrás. Nadie me dijo, oye, pues brinca en este momento de telecomunicaciones, salte de Avantel después de 10 años y vete a una empresa como Hildebrando, que es de Sí, desarrolladora de software, y desarrollador de software. después vete a Softec, y también es una desarrolladora de Claro, software, y donde manejas tecnologías, donde manejas sistemas, software y otros temas, claro. y después regrésate a telecomunicaciones. Entonces, ese expertise, la verdad, no fue algo planeado,
fue Ya, un claro, tema que se fue dando durante se mi fue vida, dando. pero de repente llega la nube que junta las 2 cosas, y pues hoy soy, creo, de los pocos consultores que entiende los 2 Totalmente, mundos. totalmente. Pues Entonces, mira, estamos hablando de ujú, arquitecto, arquitecto Mark. Yo soy un arquitecto emocional empresarial porque totalmente, justamente estoy totalmente, conectando los que no se entienden también en los idiomas, ¿no? Entre hombre y mujer, entre sí, hombre, individuo con empresa. O sea, soy un conector y un traductor también. Pero bueno, aquí claro. la estrella eres tú el día de hoy, mi querido Mark. Te No, mando hombre, desde ya un al abrazo, te contrario. agradezco muchísimo esta, yo le llamo una mentoría uno a uno empresarial de ventas y de tecnología de $10,000. Te agradezco muchísimo. Déjame No, Gabriel, saber lo que si, necesites, de si verdad. quieres compartir algo más para que se quede en la conciencia, en la mente, en el corazón de los que nos están escuchando. ¿Qué le recomendarías a los que están empezando o a los que se rinden al tercer no? Mira, me ha tocado muchísimo y sí, sí, la verdad sí es un tema de los que traía un poquito, que quería exponer y Venga. aprovechando un poquito tu auditorio, porque la verdad es que, hay algo muy muy chistoso de los recién egresados, dependiendo de la Venga. universidad de donde vengan, Sí, si salen de la Anáhuac, si salen de la Ibero, si salen del TEC, salen con la mentalidad, y no está mal, déjame que lo aclaro, no está mal, ok. salen con la mentalidad de ser gerentes o de ser directores, Ajá. pero no, ¿sabes qué? Te puedo decir que yo he tenido ejecutivos a mi cargo de las mejores universidades de México, del país, y he Mm, tenido ejecutivos de las universidades del Politécnico, he ok. tenido de universidades de públicas que son unos cracks, son unos Ah, ok. cracks en lo que hacen, Ok. ¿no? Entonces es, ¿qué me gustaría aportar aquí? Es que la gente no se sienta menos por no tener la capacidad económica de estudiar en una escuela De de gran mucho prestigio. prestigio, Ok. de gran prestigio, ¿no? Que de cualquier universidad, de verdad, habemos gente en el mercado, en el medio, que los vamos a identificar, que vamos a Ah, identificar quién buenísimo. tiene ese talento para poderlo ir desarrollando y que realmente ya llega un momento en donde el dirigir equipos de trabajo se vuelve en una obligación Ujú, dirigir y asesorar, acompañar y hacerlos crecer. Es un compromiso personal ya de hacer crecer a tu equipo de trabajo. Entonces, claro. que de verdad eso me gustaría así que quedara como el takeaway de Ok. la conversación, ¿no? Exacto. Porque es mucho punch el que la gente no se rinda, que la gente no Claro. se rinda, que la gente salga a buscar, que te digo, cada vez hay mayores, hay tecnologías nuevas, todo esto va Claro. avanzando, va Claro. evolucionando. Ahorita Supuesto. créeme, estamos viviendo momentos muy, muy, muy críticos Claves. con Ujú. temas de la IA, ¿no? Con La temas de IA, inteligencia sí. artificial. O Bien sea, interesante. Microsoft tuvo un despido de 15,000 empleados, ahora Oracle Claro. tuvo un despido de 5,000 a De 10,000 cinco. empleados Ajá, lo he en este visto. año. Entonces, y todo a raíz del uso de la IA, güey. Entonces, Sí, que sí, sí. te lanzan el mensaje al mundo con que pues la IA está sustituyendo muchos trabajos. La verdad es que es un complemento para hacer muchas cosas, pero no es la gran sustitución. ¿Por qué estas grandes empresas de tecnología están haciendo este tipo de despidos o están tratando de probar que realmente lo que están lanzando al mercado como inteligencia artificial, pues realmente cumple todo lo que están prometiendo? Claro. Sí, pero que yo les diría a toda la gente que está empezando, a toda la gente que está Ujú. terminando sus carreras, no se rindan, sean perseverantes y van a alcanzar sus Perseverancia. objetivos. Y Ok. siempre ponerte los objetivos, objetivos, objetivos adelante hasta que los cumplas. Entonces es Excelente. no tirar, en pocas La palabras, toalla. no tienen la toalla, ¿no? Excelente, pues me encanta, muchísimas gracias, Mark. Y ya saben que yo soy un experto en este ámbito de hacer conscientes a los emprendedores, empresarios, directores, CEOs, etcétera, de que siempre lo que sucede en sus negocios es un reflejo de lo que está sucediendo en tu interior o en casa. Y aquí Mark Ah, es justamente un testimonio, un ejemplo claro de que cuando sabe negociar, cuando sabe desarrollar a su equipo, en realidad tiene a sus hijos desarrollándolos también en casa. Así que claro. muchísimas gracias, mi querido Marco. Un abrazo Gabriel, grandísimo. estoy a tus órdenes, lo que necesites y de verdad
cuantas veces necesites que nos conectemos con tus equipos, con tu gente, donde lo que yo te pueda aportar para compartir al mundo, adelante, cuenta conmigo, Por supuesto, seguramente que va a haber una ¿vale? segunda parte para el tema de la inteligencia artificial y que no se me ande asustando la gente, tranquilos. Estén tranquilos, no va a pasar nada. Excelente. Gracias a todos los que llegaron al final de este Gabo Podcast. Mi nombre es Gabo Martínez. Nos esperamos en un siguiente Gabo Podcast conscientemente exitoso. Saludos a todos. Saludos a todos, chao.